And new data from the U.S. Marshals Service shows threats to federal judges in 2025 have already outpaced last year's numbers. As of September 30th, the USMS has tracked 562 threats to judges this year. That is compared to 509 total threats for 2024. CBS News legal reporter Katrina Kaufman spoke to Florida State Judge Jennifer Johnson about an AI video threat she received from a man, and this was after she was involved in his sexual abuse case. But first, we do want to warn you, some of the details may be disturbing. Hay momentos en los que el funcionamiento rutinario de las instituciones cambia de forma perceptible, no por el resultado inmediato de una decisión, sino por la forma en que se lleva a cabo. El 2 de diciembre, durante una audiencia federal en Washington, un episodio inusual interrumpió la normalidad institucional que se espera en casos que involucran a figuras públicas de alto perfil. En el momento en que el juez responsable del proceso señalaba el cierre de la fase de deliberación preliminar con indicios de avanzar hacia la sentencia, el acusado, el presidente Donald Trump, se habría manifestado verbalmente de manera directa y personal, afirmando: «Si me sentencia, habrá consecuencias». La frase fue pronunciada en sesión abierta, registrada en la transcripción oficial del tribunal y presenciada por funcionarios públicos, miembros de los equipos jurídicos y observadores presentes. El impacto del episodio no se limitó al contenido de la declaración, sino a su forma, las circunstancias y la inmediata reacción judicial. En lugar de descartar el comentario como un gesto retórico fuera de lugar o aplazar la sesión para reevaluar el contexto, el magistrado tomó una decisión procesal inmediata. Ordenó la divulgación de grabaciones de audio que anteriormente se mantenían en secreto y que, según fuentes cercanas al caso, contienen fragmentos considerados críticos para la evaluación de los cargos. El material, cuya existencia solo era conocida por un grupo restringido de operadores judiciales, pasó a formar parte del proceso de manera pública. Al justificar la medida, el juez argumentó que, ante el intento explícito de interferir en el desarrollo de los trabajos del tribunal, era necesario reforzar la transparencia procesal como forma de preservar la autoridad institucional del Poder Judicial. El discurso de Trump se incorporó entonces formalmente al expediente, como posible prueba de obstrucción a la justicia. La Fiscalía pasó a considerar el episodio no solo como una infracción ética o una falta de respeto al ritual judicial, sino como una acción que, en teoría, puede enmarcarse en disposiciones federales relacionadas con la intimidación de magistrados. Los juristas consultados por medios especializados destacaron que, independientemente de la intención subjetiva del acusado, la formalización de la amenaza en un registro público y su uso como justificación para medidas judiciales adicionales crean un precedente de considerable peso para la evaluación de la conducta procesal de figuras públicas en juicio. La novedad del caso reside no solo en la conducta atribuida al acusado, sino en la reacción institucional inmediata. El patrón histórico de tolerancia interpretativa ante manifestaciones hostiles o performativas en los tribunales, especialmente cuando protagonizadas por personalidades con gran popularidad, ha sido sustituido por una respuesta rápida y asertiva, basada en dispositivos legales y documentada de manera explícita. Este cambio en el comportamiento judicial sugiere que los tribunales federales podrían estar revisando sus propios límites operativos ante amenazas directas a su funcionamiento. Además del gesto verbal, el comportamiento de Trump durante la audiencia fue descrito por fuentes presentes como inestable e intensamente reactivo. Los informes indican que el presidente habría elevado el tono de voz, hecho gestos interpretados como agresivos e interrumpido varias veces la declaración del juez. Se activó la seguridad del tribunal de forma preventiva y se ordenó a los miembros del equipo jurídico que contuvieran la escalada emocional de la sesión.
El conjunto de estas reacciones pasó a conformar el entorno fáctico en el que se decidió la divulgación de las grabaciones, atribuyendo a la decisión judicial un peso interpretativo más amplio que la simple divulgación de pruebas anteriormente protegidas. Lo que hace que este episodio sea institucionalmente relevante es la combinación de amenaza directa, respuesta inmediata y reconfiguración del proceso como forma de autodefensa institucional. La divulgación de materiales sensibles como reacción a un intento de coacción en una audiencia pública marca una ruptura con las prácticas anteriores de contención. Más que proteger el desarrollo de un caso específico, la decisión del juez parece haber estado guiada por una comprensión ampliada de la necesidad de reafirmar los límites entre la función jurisdiccional y la presión externa. Aún no hay consenso sobre los efectos a medio plazo de esta respuesta, pero el episodio ya se considera, en los círculos jurídicos y políticos, como un punto de inflexión en el comportamiento de los tribunales ante figuras que desafían públicamente la autoridad de los tribunales federales. A partir de lo ocurrido en la audiencia del 2 de diciembre, se hizo inevitable examinar el episodio a la luz de un conjunto más amplio de movimientos institucionales y decisiones recientes que configuran el entorno judicial en Estados Unidos, especialmente en procesos que involucran a figuras públicas con un capital político significativo. La reacción inmediata del magistrado ante el comportamiento de Trump fue interpretada por observadores experimentados no como una iniciativa aislada, sino como la expresión de una acumulación de tensiones que se han intensificado entre el Poder Judicial Federal y ciertos comportamientos reiterados por parte de acusados políticamente expuestos. El episodio adquiere otra dimensión cuando se inserta en este contexto: la progresiva afirmación de los límites institucionales frente a los intentos de instrumentalizar las audiencias como escenarios de movilización política. Es en este contexto que las decisiones anteriores comienzan a revisarse desde una nueva perspectiva. En casos anteriores que involucraban al mismo acusado, varios jueces mostraron cautela al tratar manifestaciones públicas o comentarios realizados durante el transcurso del proceso. Hubo momentos en que las declaraciones públicas realizadas fuera de los autos se interpretaron con flexibilidad, con el argumento de que pertenecían al ámbito de la libertad de expresión política. Sin embargo, la reincidencia de episodios en los que el discurso pasa de lo político a lo personal y amenaza directamente la integridad funcional de los magistrados parece haber redefinido los criterios de tolerancia interpretativa. Lo que antes podía tratarse como retórica inflamada, ahora se interpreta como un intento de interferir en la función jurisdiccional, especialmente cuando la manifestación tiene lugar dentro del propio tribunal, con registro formal. La convergencia de órganos y sectores del sistema judicial en este proceso de reevaluación es evidente. El Departamento de Justicia, aunque aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el episodio específico, ya venía monitoreando, a través de sus divisiones de seguridad institucional, el aumento de incidentes que involucran amenazas a magistrados federales. Los informes internos apuntan a un aumento de los casos en los que las decisiones judiciales van seguidas de amenazas anónimas, intentos de intimidación o incluso ataques coordinados a las residencias de los jueces. Algunos de estos incidentes han sido objeto de audiencias en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, donde parlamentarios de ambos partidos han expresado su preocupación por la seguridad del Poder Judicial y la necesidad de respuestas coordinadas. Esta convergencia ayuda a entender por qué la reacción del tribunal en el caso reciente no fue solo defensiva, sino también afirmativa.
En este entorno de creciente preocupación por la autonomía institucional, la figura del juez que presidió la audiencia del 2 de diciembre pasó a representar, aunque de forma involuntaria, un nuevo modelo de actuación frente a las presiones externas. La decisión de liberar inmediatamente las grabaciones de audio, una medida inusual en medio de procesos aún en curso, se basó en disposiciones legales que permiten revisar la confidencialidad de las pruebas cuando el interés institucional del tribunal se ve amenazado. Según fuentes cercanas al gabinete del juez, la fundamentación de la decisión incluyó el argumento de que el intento de coacción verbal contra un magistrado You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left. De deslegitimación pública. Así, el gesto de liberar el material tendría como objetivo central preservar la confianza en la autoridad del tribunal y no anticipar ningún juicio de valor sobre la culpabilidad del acusado. Este cambio cobra mayor relevancia cuando se observa el comportamiento de otros tribunales en casos similares. En decisiones recientes, los jueces federales han comenzado a incluir advertencias explícitas contra conductas intimidatorias en los registros procesales, algo que, hasta hace poco, se trataba como una excepción. También hay informes de que los tribunales están solicitando un refuerzo preventivo de la seguridad cuando los procesos delicados entran en fases decisivas, lo que indica una percepción más clara de los riesgos institucionales asociados a la exposición pública de juicios de gran repercusión. A partir de este punto, es posible identificar una alineación gradual, aunque no formalizada, entre las instancias judiciales que, ante la repetición de ciertos patrones de comportamiento por parte de los acusados políticamente movilizados, comienzan a actuar de manera más coordinada y defensiva. En este contexto de convergencia, el papel de la prensa y los analistas jurídicos también está experimentando una transformación. Sectores de los medios de comunicación que antes adoptaban una postura cautelosa al informar sobre incidentes procesales relacionados con Donald Trump han pasado, en los últimos meses, a prestar mayor atención a la dimensión institucional de las reacciones judiciales. Columnistas, juristas y observadores políticos han argumentado que la conducta de los tribunales federales, en estos casos, debe entenderse no solo como una respuesta a individuos, sino como un mecanismo de preservación del orden jurídico. Este cambio de enfoque contribuye a reforzar la idea de que el episodio ocurrido en diciembre no es un caso aislado en el tiempo o en el espacio, sino que forma parte de una tendencia más amplia de defensa activa del sistema frente a los intentos de erosionar su autoridad. Suscribirse a este canal es una forma sencilla de seguir, con mayor claridad y continuidad, cómo las decisiones institucionales se conectan con el funcionamiento real de la política en Estados Unidos. La amenaza verbalizada por Donald Trump en la audiencia del 2 de diciembre fue interpretada de manera diversa por diferentes sectores del ámbito jurídico y político de los Estados Unidos, lo que dio lugar a un intenso debate sobre los límites del lenguaje permitido en el ámbito judicial cuando es pronunciado por figuras con enorme influencia pública. Aunque el juez encargado de llevar el caso consideró el discurso como una posible señal de intento de coacción institucional, aún no hay un consenso jurídico consolidado sobre la tipificación exacta del episodio. Para algunos expertos, sobre todo si se evalúa dentro de un historial de pronunciamientos que, con frecuencia, desafían la autonomía y el prestigio de las instituciones judiciales. Otros, sin embargo, advierten sobre los riesgos de tratar la retórica política como un acto delictivo.
destacando que el contexto de la audiencia y el cargo que ocupaba anteriormente Trump exigen una lectura más cuidadosa para no confundir una manifestación polémica con una amenaza objetiva. Paralelamente, crece entre los estudiosos del derecho procesal la percepción de que el caso pone de manifiesto una laguna normativa en lo que respecta al comportamiento de los acusados con gran proyección social. La ausencia de parámetros objetivos para distinguir los discursos de riesgo real de los de carácter simbólico o performativo dificulta una actuación firme y estandarizada por parte de los tribunales. En este contexto, hay quienes defienden la elaboración de nuevos criterios interpretativos capaces de orientar a los jueces en sesiones marcadas por una fuerte presión mediática y política. Estas propuestas prevén la elaboración de protocolos específicos para momentos en los que las declaraciones puedan utilizarse como instrumento de desestabilización institucional, especialmente en juicios con un alto grado de repercusión. La idea es garantizar que el Poder Judicial cuente con instrumentos normativos claros para reaccionar ante ataques velados sin sobrepasar los límites de la imparcialidad. En el centro de los debates se encuentra también la respuesta adoptada por el tribunal. La decisión de divulgar rápidamente las grabaciones de la audiencia, incluso antes de un análisis colectivo o de una provocación formal por parte del Ministerio Público, fue entendida por varios analistas como un intento del Poder Judicial de preservar su autoridad y reafirmar su papel ante la opinión pública. La publicación del contenido sonoro fue, en este sentido, tanto un gesto de transparencia como una respuesta directa a un intento percibido de coacción institucional. Sin embargo, los críticos de esta medida afirman que dicha decisión puede interpretarse como emocional o precipitada, lo que plantea dudas sobre la imparcialidad del tribunal y abre la puerta a futuros cuestionamientos sobre la regularidad del proceso. Para estos analistas, aunque la intención fuera proteger la integridad del juicio, la correlación entre la amenaza y la publicación de las grabaciones podría acabar siendo utilizada por la defensa como argumento de parcialidad o politización de la justicia. El entorno legislativo también se vio claramente afectado. Los parlamentarios del Partido Demócrata reaccionaron con firmeza, defendiendo que la declaración de Trump constituye un ataque a la integridad del proceso legal y requiere una respuesta legislativa contundente, incluyendo propuestas que tipifiquen más claramente la intimidación contra las autoridades judiciales como delito federal. Por el contrario, los representantes del campo político alineado con el expresidente adoptaron una narrativa orientada a minimizar el episodio, sosteniendo que la declaración fue mal interpretada y se inscribe en un contexto de desgaste emocional derivado del prolongado enfrentamiento jurídico. Esta polarización se tradujo en la presentación de proyectos de ley con directrices antagónicas, que reflejan no solo diferentes visiones sobre el caso en sí, sino sobre todo sobre el papel del lenguaje político y los límites de la actuación de los poderes frente a líderes con un elevado capital simbólico. La disputa narrativa se convirtió así en parte del propio proceso de institucionalización de los efectos del episodio. Desde el punto de vista de la estrategia jurídica, el episodio representa un nuevo frente de preocupación para los abogados de Donald Trump. Los esfuerzos de su equipo se centraron en construir una interpretación que desvinculase el discurso de la intención de intimidación, argumentando que se trataba de un comentario genérico sobre el desarrollo del proceso y no de una amenaza directa al juez. Esta línea defensiva busca mitigar posibles repercusiones legales, especialmente en lo que se refiere a la posibilidad de nuevas acusaciones o agravamientos de las acusaciones ya existentes. Sin embargo,
El éxito de este enfoque dependerá del grado de convicción del juez responsable, así como de la evaluación que otras instancias, incluidas las Cortes Superiores, hagan del episodio si eventualmente es objeto de apelaciones o revisiones. A medio y largo plazo, el episodio tiende a generar efectos duraderos en el sistema judicial de los Estados Unidos. Independientemente de una posible recalificación penal de la declaración, el hecho de que se haya incorporado casi de inmediato al proceso como posible prueba y de que haya generado una reacción institucional visible, apunta a una nueva sensibilidad del Poder Judicial en relación con los intentos de presión simbólica. La evolución del caso será observada atentamente por magistrados, legisladores y académicos, y podría servir de precedente para situaciones similares en el futuro. Al mismo tiempo, el episodio reaviva una antigua tensión. ¿Hasta qué punto es posible exigir una compostura absoluta a un acusado políticamente activo sin comprometer su libertad de expresión y su derecho a una amplia defensa? La respuesta a esta pregunta tal vez defina no solo el destino judicial de Donald Trump, sino también los contornos de la jurisprudencia en torno al lenguaje político en entornos institucionales.